Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos con un vídeo especial porque vamos a recordar un poco esta nueva gama del Toyota CHR, pero en el día de hoy con el acabado híbrido y la versión Spirit, la versión de momento más alta a día de hoy en la configuración para el 140H, la versión híbrida autorrecargable, vamos, el inicio de la gama del CHR. Ya la hemos probado en versiones GR, con tracción total, versiones también híbridas enchufables, y hoy tocaba probar este que es, digamos, la versión más o menos intermedia del híbrido convencional. Aquí le veis el acabado Spirit con un color rojo muy bonito, así que vamos a conocer en detalle esta nueva versión del CHR. Acompáñenme. Sí, señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo. Lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar. Lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar. Motor encendido, listo para empezar. Bueno, aquí vemos nuestro repaso. Vamos a dar un breve repaso general, exterior e interior, porque la prueba al completo de este modelo lo tendréis ya en varias pruebas anteriores. Aquí os dejaré las tarjetas, pero bueno, este acabado Spirit tiene este diseño, este acabado. Vemos aquí las ópticas nuevas con esta firma lumínica, todo este carenado, no vemos ningún sello de GR, ya que no es una versión GR Sport. Vemos los antiniebla justo aquí incorporados en la parte baja, y las llantas específicas para esta versión con este acabado bitono también, que le dan una buena calidad. Llanta 19 pulgadas y unas gomas 225/50 de perfil. Vemos los pasos de rueda marcados en negro mate, todas estas taloneras de protección y dándole un poco de juego en cuanto a las líneas, a las aristas. Las manetas van enrasadas con acceso a manos libres en las manetas delanteras. No vemos ningún tipo de cromo, y el efecto en doble tonalidad en el techo para darle este diseño como de techo flotante. Aquí encontramos la saga en este pilar C con mucha contundencia, un piloto muy alargado que abarca toda esta zona y además va por toda esta zona alta con la parte de Toyota CHR iluminada. Aquí vemos la nueva nomenclatura del híbrido convencional de Toyota, HEV, y aquí un poco la vista de la parte trasera. Para golpes muy sencillo, con toda esta zona también de protecciones, no hay salidas de escape a la vista, y un alerón con un diseño muy deportivo, también en acabado negro brillo, y no llevamos ningún tipo de limpia luneta, de limpia cristal. Tenemos antena tipo aleta de tiburón y techo panorámico, ¿vale? Aquí vamos a ver ahora las plazas traseras. Vemos aquí la banqueta donde va ubicada la batería, allí con rejillas de ventilación, este acabado en polipiel con este entramado, anclaje Isofix con canaleta, y el acabado general de la banqueta. Ahí vemos un poco el detalle de la puerta, consola central sin aireadores, solo con puerto USB. Aquí no llevamos bolsillo, sí llevamos bolsillo en el respaldo del acompañante. Aquí vemos un poco el detalle de la puerta, tenemos portabebidas y muy bien. En cuanto a la parte delantera, llevamos estos asientos con un diseño muy similar a los del GR Sport, con este entramado. Aquí ya incorporan un poco lo que es el símil alcántara, al igual que las puertas. Todo con buen diseño, bolsillos, y bueno, vemos aquí el volante, no hay ninguna inscripción de GR. Aquí el cuadro de instrumentos y la pantalla multimedia. Zona baja para el clima, hueco para cargar el móvil, y aquí toda esta zona con guantera y demás. Echamos un vistazo al techo, no lleva cortinilla. Ya me monto, nos ponemos en marcha y vemos qué tal va este Toyota CHR en la carretera. Acompáñeme. Bueno, ya nos ponemos al volante de este 140H.
motor 4 cilindros en línea con 140 caballos. Un coche que ofrece una dinámica correcta, una dinámica que necesitas tener mucha pausa en las aceleraciones debido a este caja de cambio de múltiples velocidades, algo muy típico en de modelos híbridos de Toyota, que sobre todo en la aceleración profunda notamos ese cambio infinito, ¿no? Y es donde a mí particularmente no soy muy afán de este tipo de caja de cambios, pero es un gusto personal, ¿vale? En este caso me parece una versión adecuada, con el equipamiento adecuado, justo. Estos asientos recogen bien, son deportivos, no lleva ningún tipo de inscripción ni de GR ni nada, porque no estamos ante una versión GR, así que no lo vamos a tener, por supuesto. Pero a nivel general, el coche, al ser un híbrido autorrecargable, la batería de 0,85 kilovatios nos ofrece esa dinámica de ir gestionando la batería en los momentos que requiera. Ahora mismo vamos en modo EV, por ejemplo, y esto permite un consumo más bajo. Tenemos un depósito de 42 litros. Esto también hace que la autonomía tampoco sea algo para tirar cohetes, pero lo más común en este tipo de coches. No es nada alarmante tener este tipo de dato en un coche, en un sub de estas características. Y la dirección es directa, pero aquí veis una aceleración cómoda, porque los coches automáticos tienen ese nivel de comodidad, pero no sentimos ese cambio, ¿no? Ese cambio en cada aceleración. Así que a mí particularmente no me gusta mucho. Es lo único que le pongo de pega a este tipo de modelos. En alguna versión he notado, yo creo que por obtener un poco más de potencia, ese ajuste de la caja de cambios, ojo. Pero aquí en este 140 caballos yo creo que se queda algo pillado en cuanto a la aceleración. De 0 a 100 en 10,2 segundos. Así que no son cifras demasiado deportivas, por llamarlo de esa manera. Pero si quieres este coche para un uso diario, tranquilo, cómodo, pues no pasaría absolutamente nada, porque todo eso te lo va a cumplir con muy buena nota. Versión Spirit, ¿me la compro? No. ¿Qué tal es esta versión? ¿Cómo lo vemos? Ya os he dicho un poco en el repaso exterior. Me parece un coche que tiene un equipamiento muy equilibrado, bastante completito, y bueno, junto con las llantas, todo el tema de equipamiento interior, el techo, yo creo que viene bastante bien. Quiero hacer un pequeño detalle antes de que vayáis ya a escribir comentarios de que yo he ido al concesionario, mi primo tiene uno y no es así, te has equivocado. En gamas como la del CHR están en constantes cambios, ¿vale? Así que yo estoy hablando a día de hoy, estamos en junio de 2025. Este vídeo saldrá quizás finales de junio, principios de julio, seguramente. Pero estamos en este rango. La marca nos ha ofrecido esta versión para probarla y traerles a vosotros nuestras impresiones. Así que atentos, porque seguramente vais al configurador o vais al concesionario, os cuentan otra historia, porque para ese momento tendrán otra configuración, o ya han eliminado una versión, o han aumentado el equipamiento, o han quitado equipamiento. Sobre todo en este tipo de gamas, como la del CHR, pasan ese tipo de cosas. Un modelo que tiene muy buenas ventas, pero la marca va cada X tiempo, cada 6 meses aproximadamente, actualizando su gama de versiones, de equipamiento, para tratar de competir, de tener buena relación calidad-precio. Entonces, atentos a ello y no nos machaquéis de que nos tenemos que informar y todo eso, como muchas veces nos comentáis en los vídeos. Así que estar atentos a ello, ¿vale? La parte interior
vamos a hablar un poco del maletero, que fue lo único que no grabé con la cámara, ya que hay una cantidad de polen increíble y estoy bastante fatal en cuanto a eso. Tenemos un maletero de 388 litros, un maletero bastante compacto, ¿no? Típico también en este tipo de dimensiones, con unas formas regulares. No tenemos nada de doble fondo, ya que justo debajo de la bandeja llevamos todo el hueco para llevar el kit de antipinchazos y eso, así que poco puedes aprovechar de este maletero. Ya casi 400 litros, pues tampoco viene nada mal. Las plazas traseras, pues bueno, tienen la única forma de ir ahí como un poco encerrados por la forma de la puerta, las ventanas, pero es lo que hay, así que no nos vengamos abajo. Es un coche que tiene estas características y que en diseño es lo que más vende en cuanto a su comportamiento general. Un coche que tiene buena, pero que muy buena dinámica. La frenada es correcta, tenemos la parte de regeneración automática en el primer recorrido de pedal electrónico y obviamente ya notamos la mordida. La aceleración, ya habéis visto, acelera de manera confortable, yo no le veo mayor problema. Tenemos también la opción B, que aquí tenemos una regeneración ya con quitar el pedal, y esto ayuda a que carguemos la batería de manera más rápida. Como conclusiones, vamos a ver, tenemos 31.000, 32.200 euros la compra de este acabado Spirit, un acabado que ya como os he dicho es resultón, es el más alto de las tres versiones que hay para el 140H, al menos a día de hoy, y lo veo bastante bien. Si estás buscando un acabado altito para el 140H, es este el que vas a tener. Los acabados GR en su momento hubo, a día de hoy, como os he dicho antes, no lo veo en el configurador disponible para el 140H, al menos en listado, y por eso la marca nos ha querido ofrecer para traerles esta versión al canal. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado esta breve reseña del acabado Spirit del CHR 2025 y agradecemos a Toyota España la cesión de este CHR. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, dejarnos vuestro like y por supuesto nuestra prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online y también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.